8 de la mañana con 1 minuto, 8 de la mañana con 1 minuto, y tengo el gusto de saludar aquí a la licenciada Esther Quintana. ¿Cómo te va, Sergio? Muy bien, gracias. Otra campaña más que la veo. Otra campaña más. Y trabajando. Te estaba diciendo fuera de Sí. que cada día me pongo más agarro más color. Agarra más color. Firme, sí. Sí, firme. la veo. Y ahora sí que más morenita la veo. Más morenita. Más morenita, pero no de aquellos. No, definitivamente. De aquellos locos, no. No, para nada. Usted es una mujer más sensata. Usted es una mujer más sensata que aquellos que andan allá pregonando otras cosas. Sí. Que la verdad yo le decía, digo, oye, si llega a pasar algo, o sea, ¿dónde van a dar las instituciones? Digo, le pregunto esto, pero ahorita vamos cómo va con su proyecto de trabajo. Que la verdad yo le decía, digo, oye, las instituciones, todo lo que han logrado, todos los grandes que han hecho el trabajo por este país, ¿qué irá a pasar? Vamos a hablar sobre eso, pero primero déjame saludar. Sí, claro, salude. No, salude a su gente que... Pues muy buenos días a todos. Agradezco muchísimo este espacio, Sergio, que me das, porque tengo la oportunidad prácticamente de platicar, ¿sí?, con tu audiencia. Y eso siempre me da mucho gusto, porque es fundamental para alguien que aspira a un cargo de elección popular, pues mantener ese contacto, ¿no? Yo les digo con los dueños de la casa, con los mexicanos, con los coahuilenses, con los saltillenses. Oiga, entonces, muchas gracias por este espacio. Y la vea usted nomás trabajando, porque hay otros candidatos del PAN, ya hay que decirlo. Sí. No los veo gastando sueldo. No, nosotros estamos acostumbrados a... Usted está acostumbrada. Usted está acostumbrada a gastar Yo sueldo. estoy muy acostumbrada a gastar suela. Y porque además para una campaña tienes que saludar a la gente, tienes que dialogar con la gente, tienes que ver a la gente a los ojos, ¿sí? Eso es muy importante, porque se genera un puente entre las dos personas. Y estamos en una etapa en este país muy difícil. Claro. Hay una falta de confianza en las autoridades que es dolorosa. Y ha sido, sin lugar a duda alguna, motivo más que suficiente para que la gente no quiera participar. En estos recorridos que he tenido la oportunidad de hacer, de 10 personas, me encuentro por lo menos con 3, ¿sí? O que están disgustadas, muy disgustadas, o que están muy desilusionadas. ¿Y cuál es el elemento que ha generado ese sentimiento de desaliento, sí, o de hartazgo? La falta de confianza, ¿sí? Mira, Sergio, nuestro país ha tenido 2 grandes movimientos. En el siglo XIX, la Guerra de Independencia, en el siglo XX, la Revolución Mexicana. Y me parece que ahora, 2018, México también tiene que tomar una decisión trascendental. Ya no va a ser un movimiento de armas, porque es un movimiento de conciencia. ¿Por qué? Porque en las condiciones en que se encuentra nuestro país, ya no son las viables, no son las adecuadas. Estamos inmersos en un sistema político, en un entender y en un hacer las cosas, sobre todo del ejercicio del poder público, obsoleto, en decadencia. O sea, no es posible seguir por donde vamos. Tiene que haber un cambio en la conciencia de los mexicanos. ¿Refundar el país? Sí, pero no destruirlo. No destruirlo. Pero sí o sea, yo les digo de manera simbólica, hagan ustedes de cuenta que tenemos una casa, pero esa casa está carcomida ya por las termitas. Es más, nos han dado el diagnóstico los especialistas y nos han dicho, oiga, en esta casa hay que derrumbarla, Claro. porque ya no sirve la casa, ¿sí? Y no puedes tú construir en una casa, como es el proyecto de uno de los candidatos a la presidencia de la República, no puedes construir, no debes construir, de poder se puede, pero no debes construir sobre algo que está en ruinas, sobre algo que ya no sirve, porque el resultado no va a ser bueno, No, claro. definitivamente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que atrevernos los mexicanos a derrumbar esa casa, a sacar todos los escombros, a fumigar perfectamente para que no quede ni una sola termita, y entonces en ese momento empezar a levantar una nueva, una que sea acorde a la realidad del siglo XXI, a las circunstancias en las que México se encuentra, al número de población que somos, que eso también es fundamental, ¿sí? Es una población, el grueso de la población es mayormente joven. Este país ya no sirve, ya no es así. O sea, el esquema ya no. ¿Y mujeres, mayoría? Y además somos más que ustedes, ¿sí? Entonces, hay una serie de cambios trascendentales que se tienen que hacer. Por eso te digo yo, ya vivimos 2 movimientos, este es el tercer movimiento. Es, ¿qué México queremos? ¿Cómo lo queremos? Es un México, y tú lo sabes, en el que existen grandes inequidades, de toda índole, social, económica, cultural. Y no se vale
Sergio, una nación no puede ser exitosa si el grueso de la población no vive como lo que es, como gente. Y tampoco estamos un país populista. Tampoco. Que destruyen instituciones. Por supuesto que no. Mira, por eso el populismo, bueno, ahorita no me voy a poner a dar clase de populismo, pero ¿qué ha pasado? ¿Con qué identificamos al populismo? Lo identificamos con esa manera que tiene una autoridad, que tiene un gobierno, de tratar a la gente. Se les olvida, yo no sé si se les olvida o se adrede, que son personas y que necesitan un desarrollo integral. Y el gobierno es el primero obligado a generar condiciones, a generar posibilidades, a generar oportunidades para que la gente aprenda a vivir como lo que es como persona. Un grave problema que yo detecto en nuestro país y que obviamente va coaligado con esto que hablábamos de la desconfianza y de la falta de credibilidad en las instituciones, en mucho tiene que ver la educación, en mucho tiene que ver la manera en que hemos sido formados en este país. Nos han enseñado con este sistema que tiene una vigencia prácticamente de casi 100 años, porque nace en 1929, con el advenimiento del PNR, el abuelo del PRI. Nos han enseñado a los mexicanos a ver a la autoridad hasta acá arriba, ya que la autoridad nos ve a nosotros como Dios ve a las liebres, ¿no? Dicen, chiquitos y orejones. ¿Sí? Está equivocado ese concepto. Totalmente equivocado. Y de ahí deviene esta problemática tan grave que tenemos. ¿Por qué? Porque la gente se acostumbró a ser vasalla, a ser súbdita, a ver a la autoridad como algo supremo. Y discúlpenme, la Constitución, mis amigos, es muy clara. Y dice que el pueblo es soberano, no dice que el gobierno. No dice que los senadores, no dice que los diputados, dice el pueblo es soberano. El pueblo tiene derecho a decidir. Los mexicanos son los dueños de la casa, pero no se han comportado los mexicanos porque no los han enseñado a portarse como lo que son. Con una venda en los ojos. Con una venda en los ojos. Y ahí tiene mucho que ver la educación. Fíjate, los países que le han apostado, que le han invertido a la educación, son primer mundo. ¿Por qué? Porque no puede haber prosperidad en un país en que no todas las personas están desarrolladas de manera integral. Escriben. Sí, sí. Entonces, a eso me refiero, con esta toma de decisión que tendremos el próximo 1 de julio. ¿Qué país queremos? Porque en las condiciones en las que se encuentra, ya no es viable. Las instituciones que le dan precisamente sustento a una nación en nuestro país están muy devaluadas. Pero ahí se agarran muchos a decir que, vaya, y cada 2 años, si no me quieren, puedo hacer un plebiscito y me quedo o me voy. Debo decir, es que lo importante es esto, lo importante es que la gente adopte otra actitud, adopte otra conducta, se comporte como lo que es, como el dueño de este país, y que el servidor público empiece también a entender qué es eso nada más, servidor. Y de pasada, que usted siempre dice eso, aquí estamos de pasada, yo me acuerdo que usted siempre decía Aquí estamos de pasada, no es para siempre. O sea, cuando tú tocas la puerta, ahorita que estamos en campaña, tú le vas a pedir a la gente, le vas a solicitar a la gente que te dé el voto. 35 días lleva de campaña. Ahí nos vamos, a caminar calle. Pero fíjate, le vas a pedir, a solicitar. Le estás diciendo, le vengo a solicitar que me alquile, ¿sí? Para el puesto fulanito de tal. Pero eso no lo entiende ninguna de las dos partes de manera adecuada, ¿sí? Yo le digo a la gente así honestamente, le digo, mire, esto está muy claro y muy simple desde mi perspectiva y lo veo con esa claridad. Yo vengo a pedirle el voto. Si usted me da el voto y yo llego al cargo público, mi patrón va a ser usted. 1, porque el puesto se lo voy a deber a usted. Y siendo más pragmáticos, la paga que yo voy a recibir sale del bolsillo de usted, sale de sus impuestos. 1 más 1 significa que mi patrón es usted. Claro. Y además necesitamos, si entro ya en materia al tema del poder legislativo, ahí también necesitamos romper un paradigma. Hasta ahora en este país, los legisladores han sido súbditos del poder ejecutivo, del presidente de la República. Sí, pero en la Constitución dice que hay 3 poderes. Y en ninguna parte de nuestra Constitución, que es la Carta Magna, dice que el poder legislativo está subordinado al poder ejecutivo. En ninguna parte, ¿sí? Ni tampoco el judicial. Pero eso es otro cantar. Hablemos del legislativo. Entonces tenemos que irnos sobre ese riel. Yo le digo a la gente, se lo digo aquí de frente, yo no voy a ser súbdito, si ustedes me permiten ser su senadora,
por Coahuila, yo no voy a ser súbdito ni servidora del presidente de la República. Yo estoy dispuesta, si llego al Senado, a trabajar de manera coordinada. ¿Aunque sea de su partido, presidente? Aunque sea de mi partido. Y además, el candidato de mi partido, Ricardo Anaya, lo ha dicho con toda claridad. Yo quiero trabajar con el Poder Legislativo de manera coordinada. Quiero trabajar de poder a poder. Cada uno en el ámbito de sus funciones, pero de manera coordinada. Y yo le digo a la gente, yo a eso voy. Yo a eso estoy dispuesta. Y yo no voy a tener, y lo vuelvo a repetir, otro patrón que usted que me hace favor de estar escuchando. Y usted ya caminó, ya ganó una elección de diputado. Ya en un distrito muy difícil. En un distrito muy difícil. Y además, con toda la parafernalia y el acompañamiento del oficialismo. ¿Sí? ¿Y ahora cómo la ve? Compleja, como siempre la he visto. O sea, no es fácil en un país en que a la gente no le gusta participar. Y sobre todo, en un país que tiene tanto desdén por el poder legislativo, ¿sí? Porque no ha aquilatado el peso del poder legislativo. La gente se deslumbra con la presidencia de la República. Y tú lo puedes ver. ¿Qué vemos en la televisión? A los presidenciables. Pero no se habla del Senado, no se habla de la Cámara de Diputados, no se habla de eso. Porque es parte de esta formación histórica equivocada. El poder legislativo, y lo digo así de frente, es el poder que tiene por las funciones asignadas la posibilidad de que una nación sea exitosa. Muy simple. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es al que le corresponde hacer las leyes. Y tiene las normas, ¿sí me explico? Sí, sí. En las que gira la vida de este país, la vida pública de este país. Y esas leyes, Sergio, para bien o para mal, nos afectan a todos. De manera positiva o de manera negativa. Y necesitamos leyes o cosas que nos ayuden en este país como está la cosa. Exactamente. Entonces se necesita por eso que un legislador no levite, ¿sí? Que tenga sus piecitos o sus piezotes con plomo. Y que no festeje cada vez que sube a la tribuna. Claro, y que camine la realidad, y que conozca la realidad. ¿Qué reclama la gente? Ustedes nomás vienen cuando quieren el voto, después nos separan. ¿Y qué les contesta? Pues que es cierto, es cierto. El grueso de la gente, el grueso de los funcionarios del Poder Legislativo, del Senado o de los diputados no regresan. No regresan a donde fueron a tocar a pedir el voto, ¿sí? Pero vuelvo al tema. Yo quiero que la gente, por favor, quienes están escuchando este programa, por favor, se den cuenta de la relevancia que tiene el Poder Legislativo en nuestro país, para el éxito de este país, para el éxito de ustedes, para el éxito de los mexicanos. El Poder Legislativo hace las leyes. El Poder Legislativo es el que distribuye el gasto público. Los impuestos de ustedes están en manos del Poder Legislativo, es el que asigna las cantidades. No obstante que el presidente, como titular del Ejecutivo, envía a la consideración del Poder Legislativo. Y que hay muchos que no me van a levantar la mano. Sí, nada más, su presupuesto de egresos y la ley de ingresos. Entonces, por favor, amigos, denle el peso que tiene el legislativo, volteen a ver al legislativo, deténganse a ver la trayectoria de quienes estamos aspirando a ocupar un cargo de esa naturaleza. Es fundamental. Amigos, se necesita experiencia, porque hay otro error. Yo lo veo en las redes, yo soy muy afecta a las redes. Dice la gente, es que siempre son los mismos. No hay más de dónde sacar. No hay más de dónde sacar. Pero es que no es así. Somos un país que tenemos ese esquema equivocado. El grueso de los países latinoamericanos, yo no me voy a meter con los europeos, te hablo de los latinoamericanos, han tenido reelección. Eso ha permitido que se vuelvan verdaderos expertos en el quehacer parlamentario. Al Poder Legislativo no se debe de ir a improvisar. Tienes que tener formación parlamentaria. Y saber a lo que vas a hacer. Tienes que tener experiencia, tienes que ir, no a ver qué se me ocurre. Y sobre todo hablando del Senado, que es la Cámara Alta, que también así se le dice, es una Cámara muy importante porque es la Cámara de la reflexión. Cuando un proyecto llega a la Cámara, en las dos cámaras puede haber iniciativas de ley, o sea, se puede iniciar el proceso legislativo. Sin embargo, el papel de la Cámara Revisora, porque para eso fue concebido el Senado, no porque siempre le toque ser Cámara Revisora, también puede ser Cámara de origen, pero es importante que la ley pase por esos sedazos. Y se necesita madurez, se necesita experiencia, se necesita carácter, se necesita conocer la realidad. ¿Qué otra palabra te digo? Está el fuero, lo tienen detenido, porque no les conviene. No les conviene y nunca les ha ¿Y convenido. la mayoría quién manda? ¿Quién está ahí? Qué bueno que tocas ese otro aspecto, el de la mayoría. Nosotros tenemos una plataforma donde se encierra prácticamente qué es lo que pretendemos hacer si llegamos tanto a la presidencia de la República
como al Poder Legislativo Federal. Y los invito a que conozcan esto. Pero quiero decir algo, si no tenemos mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, y mi partido nunca ha tenido mayoría, jamás ha tenido mayoría, ni en una Cámara ni en otra, ¿sí? Todo lo que estamos proponiendo que se haga, mis estimados amigos, se queda nada más en aspiración. Y se los digo porque he sido diputada local y federal. Y puede uno subir a desgañitarse a la tribuna, dar argumentos jurídicos, dar razones, dar motivos, dar sustento. ¿Y qué sucede? No pasa. ¿Por qué no pasa? No me gusta, no son mayoría. Porque eres minoría y porque el control lo tengo yo, que dicen los que siempre han tenido la mayoría, solitos o con sus afines, para ser fina, porque luego me critican, porque se me va la lengua, dicen. ¿Sí? Entonces, es importante, pues, mis amigos, que volteen a ver al Poder Legislativo, porque es el contrapeso, ¿sí? Es el contrapeso del Poder Ejecutivo. Tenemos que acotar al Poder Ejecutivo. Este presidencialismo ha enfermado, ha podrido la democracia y el ejercicio de la política en nuestro país. El Poder Ejecutivo es uno más de los tres poderes. Tiene funciones específicas, pero no es el dueño de este país, ¿sí? Ni es el jefe del Legislativo y del Poder Judicial. Eso es muy importante. Y aprovecho, ya que estoy hablando de este tema, hay propuestas concretas para acotar al Poder Ejecutivo. Una de las propuestas es, si nosotros llegamos, ¿sí?, ¿qué va a hacer Ricardo Anaya si también le dan la oportunidad de llegar a la presidencia de la República? Él va a mandar una iniciativa de ley, o desde nosotros puede salir esa iniciativa de ley para acotar al presidencialismo. ¿Cómo lo vamos a acotar? Uno, de aquí en adelante, el gabinete del presidente de la República ya no va a llegar el secretario de X o de Y o de Z porque es mi amigo, o porque es mi compadre, o porque es mi compañero de muchos años del partido. No, estamos agregando un elemento más que en México no estilamos usarlo y que hace la diferencia en todo, el mérito. Vas a llegar por méritos también. Un examen, ¿vale? No tanto como examen, pero que demuestres en tu trayectoria que eres el adecuado para ser, por ejemplo, el secretario de Educación o el secretario de Salud. Eso es bueno, eso es excelente, de verdad. Tenemos que imbuirlo ya. Eso está bien, porque después ponemos por improvisados. Así es. Por otro lado, también, fíjate, ya no nada más es que el presidente va a nombrar a los secretarios, sino que además va a tener que pasar por el sedazo, por la ratificación del Poder Legislativo. Otra, el secretario de Gobernación no lo va a nombrar el presidente de la República en turno. Como estamos hablando de una coalición, va a ser un gobierno de coalición, en este caso van Movimiento Ciudadano y va el PRD, le tocará a esas dos fuerzas nombrar al secretario de Gobernación. Vamos equilibrando al al Ejecutivo. Y este es de mi cosecha. Yo voy a proponer también, y voy a hacer esa iniciativa, que el titular de la Secretaría de Gobernación lo nombre la segunda fuerza política de este país. Y entonces vamos acotando para que el Ejecutivo aterrice, ¿sí?, y ya no sea el súper. Y un gobierno de todos. De coalición. De todos los partidos. Que sería algo nuevo, novedoso en nuestro país, porque nunca hemos tenido gobiernos de coalición y han sido exitosos. Volvamos la vista a Alemania, por ponerte un ejemplo. Ejemplo 2, ya más cercano, Chile. Chile ha sido gobierno de porque coalición. hay otros locos que pretenden otras cosas. Hay otros locos que pretenden otras cosas. Dios nos ampare, de verdad. Sí. Y hay que decirlo, porque quieren acabar con este país. Sí, señor. Volvemos al tema de la casa, porque quieren construir encima de una casa que está severamente dañada, que se está cayendo. A partir de ahí quieren generar instituciones. Y con todo respeto se los digo, eso no es posible. ¿Y usted no va a mantener ninis ni...? De ninguna manera. Qué bueno que tocas el tema de eso. Pues digo, porque allá en la nota diciendo que pues mira, vamos a darles una beca a los ninis para que vean. Si la pobreza se curara... Ni cortar manos. No, tampoco. Se curara con dádivas, ya no habría pobreza en este país. Porque los amigos colorados a eso se han dedicado. A repartir dádivas, despensas, y con proteínas, por cierto, porque llevan gorgojos, ¿verdad? Se han dedicado a repartir botes de pintura. Bueno, todo el listado que tú conoces. Si eso resolviera el problema, ya no habría pobreza. Y hay otros morenos que han agarrado mañas. También, pero te digo, no podemos construir un país a partir de lo que está mal, a partir de lo que está podrido. Es un sistema el que tenemos en México en este momento ya en plena decadencia.
Eso es lo que tenemos que construir. Hacia allá tenemos que volver la vista. ¿Dónde la encuentran? ¿Sus redes? Para Pues que la gente lea sus propuestas. Ahí estamos en Facebook. Ay, qué bueno que estás diciendo eso. Vamos en unos, yo creo que pasado mañana o la próxima semana más tardar, vamos con un programa muy interesante, pero aprovecho de una vez para anunciarlo. Vamos a abrir un foro para que quien quiera llevar una iniciativa, una propuesta de ley, la pueda llevar. ¿Usted tiene todavía su cuenta de Twitter de toda la vida? Yo la tengo toda la vida y tengo el Facebook Esther también. Quintana, la de cuenta sí, señor, de Twitter. Sí, y también... Esther Quintana. Sí, ahí estamos. Entonces, para que sepan, amigos, que los que estén interesados en que cuando lleguemos al Senado, si ustedes nos los permiten, vamos a tomar sus iniciativas. Yo quiero apuntar algo. Cuando fui diputada federal, yo presenté 40 iniciativas de ley. No suscribí las de otros. Mías. Sí. Mías. No se robó de... No fui a saludar con sombrero ajeno. Sí. Esas iniciativas, te puedo decir que el 80% de ellas me la llevaron los saltillenses a mi oficina. Sí. Que estaba acá por Virreyes. Por Virreyes. Lo único que hice fue darle forma, nada más. O sea, y lo mismo quiero hacer esta vez. Quiero que los mexicanos, que los saltillenses, que los coahuilenses me hagan el favor de llevarme sus ideas, sus iniciativas de qué es lo que debe cambiar a través de una ley, y con mucho gusto. ¿Pues nos invita a la presentación? No, por supuesto. ¿O viene y la presenta? Por supuesto. Y vamos, entonces invito desde este momento a quienes sean gustosos de hacerlo. Yo creo en eso. Y además es el trabajo sustantivo de un legislador, las iniciativas de ley. Y obviamente quienes mejor conocen la realidad de los diferentes ámbitos en los que se mueve este país, señores, son ustedes. ¿Usted se va a ir al debate? Claro que voy a ir al debate. Tienen que escuchar qué estamos proponiendo. Y yo espero un día, Sergio, que en nuestro país no andemos repartiendo volantes, ni poniendo espectaculares, ni nada de esto, y que la gente sea educada y formada para escuchar debates, y que a partir del debate tome su decisión. Pues la veré en 6 años, ¿no? Con el favor de Dios, a ver qué dice Dios. ¿No? Ahí estamos. Le agradezco mucho, pero no es la primera vez que viene. No, estamos aquí. Cuando tú nos invites, y viene con a mucho presentarnos gusto. esta plataforma. Por supuesto. Y la vamos a ver el día del debate, ¿qué es? El 17, tengo el 17 entendido. En la Universidad La Salle. A las 7, 8 de la noche, más o menos. Por ahí va. Por ahí dijo Sí. La esperamos para que venga. Con mucho gusto. Y gracias por venir. Al y vuelva a contrario. regresar. Claro que sí. Muchas gracias. Vamos a ir Muy a un buen corte, día. son las 8 de la mañana ya con 24 minutos. Regresamos 22 grados centígrados.